y de tono. El gobierno interino de Haití declaró el estado de sitio tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse a manos de un grupo armado. Para hablar del tema estamos en contacto con Juan Gabriel Valdés, ex canciller chileno y también ex jefe de la misión de estabilización de la ONU en Haití y actual director de Desarrollo Estratégico y de Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile. Señor Valdés, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muchas gracias por invitarme, con mucho gusto. ¿Cómo recibe esta noticia que sacudió al mundo, señor Valdés, lo que sucede en Haití? Usted estuvo mucho tiempo allá. ¿Cómo ve lo que está sucediendo en ese país? Bueno, es una gran tragedia. Evidentemente que esto no ayuda a nadie en Haití. Este es un asunto que no ocurría en Haití, un tipo de tragedia que no ocurría en Haití desde hacía muchas décadas. Un asesinato de un presidente es siempre una brutalidad que debe ser rápidamente investigada y castigada. Ahora, yo debo decir de que todos los que seguimos la política haitiana con cierta cercanía, sabíamos que este asunto iba a terminar en un cuadro de rechazo al presidente, vale decir, el presidente había llegado a un punto en el cual su gobierno era claramente inviable. Y por lo tanto yo debo decir de que esperaba algún tipo de desenlace negativo, pero que un desenlace que era completamente distinto al que ocurrió. Jamás se me habría ocurrido que algo así podía pasar en Haití en este momento. El mismo hoy fallecido presidente dijo en febrero pasado que él esperaba o era inminente un golpe de Estado, él decía, de parte de altos jueces, incluso de empresarios, de militares. ¿Por qué dice usted, para explicar un poquito a la gente que nos está viendo a través del Canal 24 Horas, señor Valdés, qué es lo que estaba sucediendo en Haití el último tiempo que llegó a este nivel de crisis política? Lo que estábamos viendo en Haití es muy sencillo, el desplome del Estado, el fin de la existencia de un Estado. Es decir, el presidente Moïse no llamó elecciones, por lo tanto se cerró el Congreso, encarceló a algunos miembros de la Corte Suprema, no atendió a la policía, que tenía efectivamente el desafío enorme de enfrentar los grupos armados. Se produjo una situación de vacío de poder gigantesco y un nivel de control de grupos totalmente anárquicos, digamos, que manejan las barriadas más pobres de Puerto Príncipe, de todo lo que es la ciudad. Por lo tanto, la anarquía y el caos y el descontrol comenzó a aumentar mientras el presidente no tomaba ninguna decisión que realmente le permitiera entenderse con su oposición y generar un cuadro de cierto grado de acuerdo, algún tipo de normalidad. La OEA envió una misión hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás en la cual propuso al presidente que nombrara a un primer ministro de consenso con la oposición. El primer ministro se negó, no había diálogo con la oposición. No estoy diciendo que el único intransigente fuera el presidente, también había enorme intransigencia de parte de la oposición, pero es evidente que en ese cuadro el gobierno del presidente Moïse estaba en una situación de colapso. Señor Valdés, ¿qué escenario se abre en esta instancia? Usted mencionaba este cuadro de anarquía que se da en el país. ¿Qué escenario se abre en esta instancia? ¿Qué solución se puede ver? Yo pienso que, digamos, quiero ser optimista porque tengo un enorme afecto por ese país y pienso que este es un shock que va a producir una enorme conmoción. Está produciendo una enorme conmoción. Yo he podido comunicarme con amigos míos haitianos en el curso del día de hoy en ciertos sectores de poder en Haití que pueden comenzar entonces un diálogo al cual se han resistido hasta ahora. Es muy importante que ese diálogo ocurra. Pero esta conmoción también debería alcanzar a la comunidad internacional, que ha desatendido de manera grave el proceso haitiano. Y de la misma manera como hoy día Estados Unidos está apoyando, por ejemplo, el desarrollo de Honduras, el desarrollo de El Salvador, el desarrollo de Guatemala, para impedir que los inmigrantes de esos países fluyan hacia la frontera con Estados Unidos debería apoyar un programa de desarrollo para Haití tomado en serio, con periodos de años, en los cuales se vaya trabajando con un nuevo gobierno de transición haitiano que tiene que ocupar el gobierno antes de llamar elecciones, generar un cuadro de desarrollo que no es simplemente el control de la seguridad. No alcanza a solucionarse el problema simplemente con desarmar a los grupos armados. Tiene que haber un proceso de desarrollo que permita que el país se ponga de pie, salga de la miseria y entre en la pobreza, como ellos mismos usan decir, de tal manera que la dignidad mínima de los haitianos pueda ser restablecida. ¿Por qué hay esa desatención, cree usted, de la comunidad internacional, a diferencia de otros países? ¿Cuáles son las razones para dejar en ese abandono la comunidad a un país como Haití?
Son razones históricas muy profundas que podríamos analizar en otro momento, no es el momento de hacerlo, pero hay razones históricas muy profundas desde la propia independencia del país hasta ahora, las ocupaciones norteamericanas, las manipulaciones que Estados Unidos ha hecho para cambiar presidentes e intervenir en las elecciones hasta hace muy poco tiempo. Efectivamente ha habido un cuadro de abuso sobre Haití que no podemos negar. Al mismo tiempo, la solidaridad que expresó América Latina al enviar miles de soldados durante la década pasada fue un buen signo, pero no significó la incorporación de Haití a la comunidad latinoamericana. América Latina no ha nunca acogido a Haití como un igual. Y esa es una situación que efectivamente hay que dar cuenta de. La OEA no alcanza a resolver el problema. La OEA es una institución débil hoy día y si bien puede hacer propuestas, estas propuestas no tienen mayor éxito. Por lo tanto, aquí hay que replantearse la relación que tiene la región con un país que tiene un Estado fallido y que no puede permitirse que siga en estas condiciones. Creo que allí hay algo que debe ser conversado a nivel colectivo en la región. No depende de un solo país, ni siquiera de Estados Unidos solamente, sino que debería incorporar a Norteamérica y a América del Sur tratando de buscar una salida colectiva para este país. Usted mencionaba un concepto bien claro aquí, más que hablar de pobreza, en Haití se habla de miseria. De acuerdo a los números que uno va recabando, el 60% de la población gana menos de $2 al día. Está en el lugar 170 de 189 naciones en el índice de desarrollo humano. Aquí ni hablar, por lo menos en términos de COVID, no hay vacunación, no hay programa de vacunación. Hemos visto en las últimas cifras el nivel de bandas de delincuencia, de violencia en el país, bandas de secuestradores, el nivel de asesinato durante los últimos años. ¿Cómo es la realidad en el día a día en Haití? ¿Cómo la vio usted durante su estancia allá? Haití es un país maravilloso que tiene gente encantadora y que tiene una gran bondad en el fondo y que tiene una enorme curiosidad por el resto del mundo. Los haitianos son gente bondadosa. Ahora, es evidente que el problema no está causado necesariamente por la miseria. La miseria no causa rebeliones necesariamente. Lo que causa rebeliones es el abuso de una oligarquía y de un grupo de poder que está instalado en Haití durante décadas, si no siglos, y que en realidad sigue pensando al país como su propia propiedad. Esa situación hace imposible que efectivamente la democracia dure mucho rato, porque obviamente la democracia como gobierno de la mayoría consigue presidentes y consigue autoridades que son reflejo de esa inmensa mayoría de pobres. Las veces que ellos han votado, han elegido, por ejemplo, a Aristide, que era un cura que vivía en poblaciones, que tenía una visión muy izquierda de lo que sucedía. Aristide fue derrocado con un golpe militar, se refugió en Estados Unidos, luego volvió y luego fue nuevamente derrocado en un cuadro muy duro de violencia interna. ¿Y qué hizo Aristide? Armó a los grupos armados que hoy día tienen o circulan y controlan las poblaciones más pobres de Puerto Príncipe. Vale decir, el tipo de debate político, la forma como se plantea el debate por el poder, es un debate incendiario. Y esa situación hace muy difícil el diálogo, hace muy difícil los encuentros entre los distintos sectores políticos haitianos. Son mundos diferentes y eso hace que la democracia, si bien se inaugura con elecciones, a veces con participación importante, no puede el gobierno luego gobernar por las situaciones internas que se producen en el Congreso, las situaciones, la forma como ha sido organizada la institucionalidad. Entonces aquí se requiere de una transformación que obviamente la tienen que tomar los propios haitianos. Los actores principales de la situación haitiana van a ser los haitianos. Y si los haitianos no reaccionan frente a lo que ocurrió anoche, la situación no tiene solución. Pero una vez que los haitianos reaccionan y logran encontrar una fórmula de acuerdo, el mundo no puede mirar para otro lado. Tiene que haber en ese momento un enorme apoyo de tal manera de lograr que la institucionalidad del país se afirme. Eso no lo hemos conseguido hasta ahora. Sin la ayuda de la comunidad internacional es difícil, señor Valdés, que Haití tenga una salida. No basta con que, como decía usted, los mismos haitianos se pongan de acuerdo aquí. ¿Es necesaria sí o sí la ayuda de la comunidad internacional? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De la misma manera como yo no me podría imaginar un cuadro de desarrollo en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en el cual puedan resolver los problemas que existen en ese país, en esos países, y que tienen que ver con miseria, pobreza, pero también con corrupción, con decisión y búsqueda de las clases dominantes de no pagar impuestos, de vivir en una situación de privilegio permanente. Esa situación requiere de un apoyo y esa situación requiere de que haya algún grado de participación de la comunidad internacional y de la comunidad regional hemisférica en su situación.
Por suerte, esos países de América Latina han decidido aceptar ese aporte. Y hoy día siento que Haití siempre ha estado dispuesto a aceptarlo, pero no ha habido interés, ahí lo que se llama la fatiga haitiana, que lleva a que muchos decidan que el asunto no tiene remedio y por lo tanto más vale no involucrarse nuevamente con Haití. Creo que ese es un gravísimo error. Siento que Naciones Unidas debe seguir participando en Haití de alguna manera más activa, y creo de que si no hay ese tipo de apoyo y de interés, es muy difícil que este Estado fallido, este Estado colapsado, pueda recuperarse y pueda efectivamente darle a los haitianos una calidad de vida basada en mínimos grados de dignidad personal. ¿Cree usted que esto puede, señor Valdés, generar una nueva crisis migratoria desde Haití hacia otras naciones? Lo vimos en Chile, la masiva llegada de ciudadanos haitianos durante sobre todo el año 2017, 2018. ¿Puede generar nuevamente un escenario de ese tipo? ¿Cuál es la realidad migratoria? ¿Cuántos haitianos, quizás, no sé si usted tiene el número de cuántos han salido del país? Siempre se ha puesto los números, por ejemplo, la cantidad de venezolanos, 5 o 6 millones de venezolanos durante la última década. En el caso de Haití, ¿cómo podemos dimensionar esa crisis migratoria? En Haití hay situaciones en las cuales han salido millones de personas a Europa. En Francia hay una enorme cantidad de haitianos. En Estados Unidos son también muchísimos y son muy abundantes. La verdad es que en Estados Unidos hay participación permanente de los haitianos en distintas regiones del país. En América Latina hay en Brasil en gran cantidad, y yo creo que se puede producir efectivamente un fenómeno migratorio nuevo, pero es muy temprano para hacer un juicio. Es evidente que hoy día el tema de fondo es qué ocurrió con el presidente Moïse, quién participó en este asesinato, cómo se va a investigar, qué rol va a tener en esta investigación Estados Unidos y va a tener la República Dominicana, que son dos países que tienen elementos suficientes como para poder actuar en este cuadro. ¿Por qué funcionó esto como un comando de extranjeros más que como una especie de asonada popular haitiana? Creo que esos temas son muy serios y creo que van a ocupar un tiempo. No veo todavía una reacción popular masiva frente a lo que está ocurriendo. No he tenido esa noticia por lo menos. Quizás los haitianos lamentablemente han estado o se han acostumbrado a estas crisis y crisis y crisis, y al final a la gente, al ciudadano común y corriente, ya esto no le llama la atención. No diría una cosa así, pero yo he hablado hoy día por teléfono con personas que están viviendo en otras ciudades de Haití y que me dicen que hay una tranquilidad absoluta donde ellos viven. Y he hablado con ex primeros ministros de Haití en el curso del día y me dicen que efectivamente hay un estado de shock en el país. Es decir, hay un estado de shock que hace que no sea posible pensar en un tipo de insurrección o de manifestación callejera todavía, pero es efectivo de que ha habido una gran oposición al presidente Moïse. Esa situación puede evolucionar en el curso de los próximos días y se puede producir una situación muy difícil interior. Por eso que es fundamental hoy día que haya un apoyo externo que permita una concurrencia de los sectores más razonables dentro de la sociedad haitiana, los sectores políticos, digo, para que encuentren rápidamente una fórmula de acuerdo, encuentren un nuevo primer ministro que haga un gobierno de transición. Creo que la velocidad con que eso se haga puede salvar a Haití de una situación de violencia interna masiva y puede al mismo tiempo impedir, digamos, que se produzcan fenómenos como los que usted estaba mencionando respecto de la salida de migraciones precipitadas. Porque uno ve, señor Valdés, y aquí lo último, en lo inmediato, que aquí en Haití por lo menos la información que uno ve es que no hay parlamento, es que ¿quién toma el poder aquí? ¿Quién al final, quién aquí toma el sartén por el mango en estos días? De aquí, de hoy, de aquí en adelante, hasta que se tome una decisión más a largo plazo. Bueno, yo le puedo decir que en el cuadro en que salió el presidente Aristide, cuando a mí me tocó llegar a Haití el año 2005, en ese momento era una situación muy similar. El presidente Aristide no dejó sucesor, porque el sucesor del presidente Aristide, a quien dejó el presidente Aristide, era el presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, para nombrar el primer ministro, que es en Haití el que maneja el gobierno normalmente, hubo que nombrar un grupo de ciudadanos que nombraron a un primer ministro. Tomaron a un antiguo funcionario internacional que estaba viviendo en Miami, en Florida, y le pidieron que viniera a hacerse cargo de ser primer ministro. Por lo tanto, Haití ha encontrado fórmulas para nombrar
a sus dirigentes, incluso en un cuadro tan anómalo como el actual. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar una fórmula por la cual la sociedad civil que está organizada, los partidos políticos que tienen representantes y tienen presidentes, los antiguos parlamentarios que formaban parte del Parlamento que se cerró recientemente, deberían confluir a nombrar a un primer ministro y a una autoridad presidencial que probablemente debería ser del sector judicial, que organice un gobierno y llame a elecciones en un plazo de 6 meses o un año. Juan Gabriel Valdés, le agradecemos este espacio, esta conversación, este diálogo con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muchos saludos.